No conectes. Ahí está. Sí. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar porque ya está tardecito. Déjenme presentar mi pantalla. Maestra, Dígame. algunos compañeros se están tardando porque están tomando lista. Ah, ok. Ahorita en lo que se vayan conectando, no te preocupes. Ah, ok. ¿Qué estaba haciendo yo? Ah, sí. Ok. Bueno, en lo que se conecten los demás compañeros, entonces, les hago unas pequeñas aclaraciones, porque si no, para que no se me vayan a espantar. Ya está, ok. Bueno, en primera instancia, le acabo de cambiar el tema a las diapositivas que estaba usando la semana pasada, porque sinceramente no me gustó el que le había puesto, y no sé, como que no me terminaba de convencer. En segunda instancia, es con respecto al tema. El tema central que les había dado la semana pasada era el sentido de la vida humana, pero checando mis apuntes y ya checando en general ¿cómo se llama? El plan de estudios, me di cuenta que confundí el eje y les puse el equivocado, los cambié. El que corresponde al sentido de la vida humana es el que sigue, que es de la libertad de que vamos a ver la siguiente semana. Y el de la semana pasada junto con el de esta semana se llama el ser humano en la sociedad. Y eso porque me di cuenta por los temas que estábamos revisando, entonces como que se veía raro. Ya lo revisé y pues ya me di cuenta que pues de hecho sí estaba como extraño, pero bueno, ya lo cambié, entonces ya debería de verse así. Con segunda instancia, pues cambié el diseño de las diapositivas. O esta es la misma información, solamente el diseño cambió. Para que no se me vayan a espantar si ven de repente que está diferente de las diapositivas. Y creo que era todo con respecto a eso, sí, ok. Bueno, entonces en lo que se van conectando. Vamos a comenzar. Bueno, la semana pasada, si se acuerdan, nosotros estábamos revisando primero, o más bien, primero volvemos a retomar como la idea de que una sociedad. La veíamos a partir de la perspectiva de Rousseau, cómo él concebía la sociedad, que el estado de naturaleza, cómo estaba constituida una sociedad de manera general, y luego ya vimos de manera más específica. O sea, hablábamos acerca primero de cómo estaba compuesta la sociedad, digamos, desde la parte más básica, ¿no? Que era con, digamos, un líder de por medio, que había propiamente una población que tomaba o no decisiones dependiendo del tipo de gobierno. Y asimismo esto nos daba una estructura mandada a partir de lo que son las casas sociales, de lo que era propiamente los tipos de normas que se llevaban a cabo, hablando de las normas sociales, de las normas morales, de las normas éticas, de las normas jurídicas, de las normas religiosas, como cada una nos lleva a dar un tipo de comportamiento, así mismo como el tipo de gobierno. Después de ver ya cómo se comporta el ser humano en base a esos tres asuntos muy específicos, veíamos después una crítica específica a la sociedad. ¿Por qué? Porque se tiene de alguna manera como una perspectiva, vamos a llamar, específica, en el que el ser humano tiene que llegar a una utopía política. Cosa que a veces es complicada porque no es tan sencillo, en el sentido de que en algunas ocasiones puede ocurrir que el sistema de gobierno se corrompa y entonces de alguna manera no se llegue a ese ideal, o que haya ciertas tomas de ventajas con respecto al tipo de gobierno, o que el gobierno no esté, digamos, actuando como debería. En cualquiera de las situaciones nos da como pauta entonces que esa utopía política, que es la que nosotros entramos a la sociedad justamente en busca de ella, pues no se cumpla. Y por el contrario, comienzan a haber problemas donde se va a buscar de alguna manera una anarquía para poder derrocar al gobierno y cambiarlo a estándares más parecidos a lo que la población quiere. Todo esto nos da como pauta entonces, digamos, un modo de pensamiento en sociedad. Ahora bien, todo esto es importante que lo viésemos porque entonces ahora de manera específica vamos a poder entender el tipo de pensamiento de los filósofos que vamos a ver esta semana basados en la felicidad. Ahora, para poder ver esos filósofos tenemos que presentarlos en primera instancia a las escuelas helénicas. Las escuelas helénicas son básicamente escuelas filosóficas que se dieron justamente en la antigua Grecia y cada una va a tener como ciertas características específicas por las cuales, digamos, dirigía su tipo de pensamiento. Estas escuelas son el epicureísmo, el estoicismo
y el cinismo. Cada una tiene sus propias características y lo interesante, que es justamente lo que vamos a revisar esta semana, es que cada escuela va a tener como cierto autor específico, llamámoslo desde el punto de vista de la felicidad, que lo va, digamos, a representar hasta cierto punto. Entonces, la primera escuela es el epicureísmo, que justamente aquí es donde va a entrar Epicuro. En el caso de esta escuela, lo que va a tener es que esta va a considerar en primera instancia a los sabios como médicos del alma que practican la filosofía y la serenidad. Epicuro lo que decía en, digamos, en su filosofía es que las personas que, digamos, piensan, reflexionan y estudian la filosofía, así como obviamente la practican, y tienen una mente calmada, serena, son personas que pueden ser consideradas sabias, porque entonces van a tener una capacidad muchísimo más, ¿cómo decirlo? Más alta de poder, digamos, desarrollar problemas. O sea, no es como agarrar y decir, híjole, es que te agarraron en curva y estás ahí como divagando a ver qué voy a hacer. No. Estas personas, como tienen una capacidad de reflexionar y asimismo de calmarse, pueden tomar decisiones adecuadas dependiendo de los problemas que vengan de por medio y pues justamente tomar una decisión de manera adecuada. Ahora, en el caso de las pasiones, si recuerdan, ya habíamos hablado un poquito de ellas cuando veíamos a Platón, y decíamos que las pasiones eran básicamente cuando yo busco sentirme bien. Busco sentirme bien a través del placer. El placer puede venir desde el placer sexual hasta el placer, por ejemplo, por comer algún alimento en específico, tomar alguna bebida, practicar algún deporte o alguna actividad hobby específica que pues que te haga sentir bien. En el caso de Epicuro va a decir que las pasiones deben disfrutarse con moderación, es decir, no las limiten que diga, híjole, no, es que eso es del mal, no. No es que estén mal, es simple y llanamente trata de disfrutarlas, pero de manera moderada, porque llevando a extremos, pues de alguna manera te va a cargar problemas a futuro. Entonces, pues disfrútalas, pero digamos de manera moderada. Y en el caso de la política, el epicureísmo nos va a decir que vamos a rechazar su práctica, porque él va a mencionar que la estructura utópica que menciona justamente Platón no va a ser necesariamente la adecuada y no necesariamente nos va a significar que realmente podamos vivir felices, porque nos va a implicar cierto comportamiento, nos va a implicar ciertas normas específicas de convivencia, de propiamente de vivencia, y entonces nos va ¿cómo decirlo? A dar una normatividad para poder vivir que así mismo nos va a implicar un sacrificio y al final no vamos a poder ser felices. Entonces por eso es que el epicureísmo va a estar, digamos, en contra de la práctica de la política. Ahora bien, eso fue el epicureísmo. En el caso del estoicismo, que vamos a verlo a través de la perspectiva de Aristóteles, esta va a ser un tanto más recta, pero también va a estar más dirigida a una clase alta. Otro detalle de Aristóteles es que recuerden que él es discípulo de Platón, por lo tanto, algunas ideas políticas van a estar arraigadas de Platón y por ende también de Sócrates. Entonces, tomando esto en cuenta, el estoicismo va a considerar a los sabios como modelos de perfección que viven de acuerdo con la razón. Es decir, una persona sabia para el estoicismo va a ser aquella que va a tener virtudes en específico y esas virtudes las va a llevar con el paso de la moralidad, con el paso de la ética y con el paso de la racionalidad. Vamos a buscar personas sabias en el sentido de que se van a estar cultivando todo el tiempo, van a estar estudiando, van a estar en una posición en la que van a tener que estar preparándose todo el tiempo y asimismo ser ciudadanos modelos. En el caso de las pasiones, en el estoicismo nos van a decir que no hay estados intermedios entre la virtud y el vicio. Lo voy a explicar un poco más adelante cuando veamos a Aristóteles más de lleno, pero de manera general, Aristóteles va a decir que las pasiones van a determinarme si yo estoy en una virtud o un vicio, porque siempre estamos en los límites. O somos virtuosos porque a lo mejor pensando que tenemos la virtud de, no sé, de la puntualidad, siempre llegamos muchísimo antes de la hora acordada, o por el contrario estamos en el límite malo, donde siempre llegamos tarde a todos lados. Entonces, o somos personas virtuosas o somos personas viciosas. O sea,
personas que estamos encaminadas al mal. Desde la perspectiva de Aristóteles, que no hay un punto medio, porque el ser humano no tiene la capacidad de llegar a puntos medios. O bueno, desde la perspectiva del estoicismo. Aristóteles va a diferir un poco sobre ese punto, pero, insisto, lo voy a explicar cuando lleguemos a ello. Y, finalmente, en la parte política, vamos a tener que va a tener un recelo ante el ejercicio público de la política. Ay, güey, un segundo. En este caso, lo que va a pasar aquí es que, si bien no va a estar en contra de la política, ciertamente va a tener como cierta, digamos, ¿cómo decirlo? Pues como que va a tener como sus precauciones. ¿Por qué? Pues recordemos que la política de la que estaba en contra Sócrates, de la que se alejó justamente Platón por la misma razón, y posteriormente recordemos que Aristóteles es pues estudiante de Platón, les quitó la vida a Sócrates justamente. Entonces, en ese sentido van a tener como cierto recato porque van a tener como sus dudas con respecto a la forma en cómo se lleva la política. Entonces, si bien no la niegan, tampoco es como que digan, híjoles, como que qué buen ciudadano soy y voy a creer en mis políticos porque no funcionaba tan así. Y bueno, en el caso de la última escuela es la escuela del cinismo. La escuela del cinismo va a estar, bueno, uno de sus representantes va a ser Hiparquía. Ahora, en el caso del cinismo, los sabios para ellos van a ser, o más bien van a sentir, un desapego natural ante todo lo material y la moralidad. A diferencia del epicureísmo que tenían como cierta base, bueno, no tienen cierta base ética. En el caso del estoicismo que buscan un modelo de ciudadano. En el caso del cinismo no les interesa. No quiero nada material y además no me interesa lo que puedas pensar de mí. Así me creas la peor persona del mundo, no me importa. Aquellas personas que se deslindan de estos estándares sociales van a ser consideradas sabios en la escuela del cinismo. En el caso de las pasiones, ellos van a decir que el sabio sigue los dictados de su naturaleza. En otras palabras, se van a dirigir básicamente por sus propios... como hay una palabra específica. Instintos. Sus instintos les van a dictar cómo van a seguir sus pasiones. Entonces, si quiero comer, pues voy a comer y voy a seguir comiendo. Placer sexual igual. Entonces, ahí realmente no va a haber un equilibrio a que decir que en específico. No, voy a hacer esto, esto y esto. No, simplemente como lo que más les llame la atención al instinto es lo que van a hacer. Y en el caso de la política, ellos van a renunciar ante cualquier tipo de cooperación social. Ellos de plano sí se van a deslindar de la política y van a decir no me parece, no me interesa, entonces me voy a hacer un lado. Y van a vivir por su propia cuenta. Pero como les dije, vamos a ir como por partes para poder justamente llegar a. Entonces denme un segundo, porque tengo que tomar una pastilla. Ay, Dios. Y si no me la tomo ahorita se me va a olvidar. Ya. Entonces, seguimos. Ah, sí, claro, yo quiero cerrar con esto. Bueno, en el caso de que el autor que vamos a revisar el de hoy van a ser dos en específico. El primero va a ser Epicuro, con justamente su doctrina epicureísta, y vamos a ver también a Hiparquía, con la escuela de los perros, pero pues vamos por partes. Entonces, en primera instancia vamos a entrar primero con Epicuro. Epicuro, o de la doctrina filosófica de Epicuro va a girar justamente en torno a la felicidad. Ahora bien, para entrar de lleno con el tema del día de hoy, vamos a hacernos la siguiente pregunta de manera general. ¿Cuál es el fin último del ser humano? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué venimos al mundo? La respuesta de los tres autores para esta pregunta sería la búsqueda de la felicidad. Obviamente cada autor va a tener como su propia perspectiva de cómo conseguirla. Es aquí entonces cuando tenemos que ver tres teorías distintas con respecto a. Ahora, basadas en ello, entonces tenemos primero que para la doctrina filosófica de Epicuro, el objetivo supremo de la filosofía es la felicidad. Sin embargo, tiene como sus propias características específicas por las cuales Epicuro va a ser, digamos, importante para su doctrina. Para empezar,
tenemos que entender que su filosofía va a estar dividida en tres ejes centrales o temas centrales, que son la ética, la canónica y la física. Esas tres van a ser primordiales porque entonces nos van a dictar la teoría completa de cómo va a llevar, digamos, su teoría, cómo llegó a ella y finalmente por qué es que tiene como ciertas, digamos, normas específicas que él recomienda seguir. Entonces, cuando hablamos de el eje de la ética, él se va a referir específicamente a la doctrina del alma y de su comportamiento, es decir, Epicuro también va a hablar de que el ser humano va a estar conteniendo un alma en cuanto hablamos, digamos, del cuerpo, pero asimismo él va a poner énfasis en el comportamiento del ser humano. Entonces, si se fijan, cuando veíamos un poco de las escuelas helénicas, él va a también poner cierto énfasis en el tipo de comportamiento del ser humano. En el caso del eje canónico, se va a referir a la doctrina del conocimiento, es decir, él va a incentivar a que el ser humano se esté cultivando constantemente. En un momento más voy a hablar sobre ello y van a entender el por qué. Y finalmente, él va a hablar de la parte física, que es la doctrina de la naturaleza. Él va a implicar que, a diferencia de Platón, las cosas no son representaciones. Realmente hay una materia, hay algo físico y por lo tanto tenemos que considerarlo como, digamos, como algo real. Pero bueno, en un momento vamos a hablar justamente sobre esto. Entonces, estos tres ejes nos van a dar como pauta a la teoría completa de Epicuro. Habría entonces que preguntarse cuál es la teoría de Epicuro y cuáles, digamos, sus características específicas. Y es entonces cuando vamos a ver de manera específica, ahora sí, este hombre. Y bueno, en primera instancia tenemos que tener en cuenta que la teoría de Epicuro va a estar, digamos, en contra de la teoría principal de Platón. Ay, mi ojo. ¿En qué sentido? Si recuerdan cuando veíamos a Platón, Platón decía que de alguna manera todo estaba compuesto por representaciones, que teníamos que formarnos de manera adecuada para poder ascender al mundo de las ideas, que lo que iba a ascender al mundo de las ideas era el alma si estaba bien preparada, y realmente nunca habló como tal de algo real tangible, ¿saben? Solamente hablaba de ellos como representaciones, como conceptos, pero eran entidades que de alguna manera estaban representadas por esencia. Sin embargo, Epicuro va a estar un tanto en contra de esta teoría porque, si bien no dice que el alma no exista, él dice que esta no es el centro de todo y asimismo no va a trascender como dice Platón. Es entonces cuando aquí habrá que preguntarnos, bueno, si está en contra de esa teoría, entonces, ¿qué dice al respecto? Y aquí viene la siguiente analogía. Para empezar, él va a decir que el universo, todo lo que nos rodea, va a tener una forma física. Entonces, todo lo que podemos palpar, todo lo que podemos ver y demás, va a ser algo físico, no va a ser una representación como decía Platón. Realmente van a estar ahí. Y como va a ser una forma física, algo que puedo tocar, algo que está pues presente, entonces va a ser una realidad formada por materia y por tanto pues, está formada por átomos. Él ya estaba hablando entonces de un asunto que realmente estaba aquí. Ahora bien, esa teoría que va a cargar Epicuro desde este momento en que él acepta que las cosas existen, que son tangibles, que se pueden, digamos, sentir y que estamos observando, que tenemos en nuestra realidad, van a partir de una teoría materialista. Y esa teoría materialista va a dictar lo siguiente. Para empezar, vamos a tener que aceptar que el ser humano es un ser mortal. En eso también está, digamos, de acuerdo con Platón, porque somos seres mortales, es decir, en algún punto vamos a morir, no somos eternos. Ahora bien, acá hay un detalle antes de continuar. A diferencia de Platón que decía que el cuerpo es materia y el alma es esencia, en el caso de Epicuro él decía que el alma y el cuerpo eran muy similares porque ambos eran esencias físicas formadas por átomos. Él, a pesar de que las manejaba como dos entidades diferentes, así mismo como Platón,
No decía que el alma era un éter que no se podía sentir, que no se podía ver. Él decía que de alguna manera el alma también era física y asimismo también tenía átomos, obviamente, porque era una materia, pues sí, una materia. Entonces, bajo esos estigmas, la analogía queda así. El ser humano es un ser mortal que en el momento de su descenso o muerte, como lo quieran ver, los átomos que conforman tanto el alma como el cuerpo se van a combinar y ya que se combinaron van a desaparecer. Entonces, si se fijan, es una teoría muy, digamos, en contra de lo que planteaba Platón, porque Platón decía que el cuerpo se moría, desaparecía, pero el alma asentía si estaba preparada de manera adecuada. Pero en cambio Epicuro decía que no, que después de la muerte ya no había nada. O sea, que tu alma y tu cuerpo van a desaparecer, ya no van a existir y van a morir juntas. Por lo tanto, ¿a qué había que preguntarse para este momento? Bueno, si mi alma y mi cuerpo, que ya se combinaron, van a morir en algún punto y voy a desaparecer, entonces, ¿qué me queda a mí como individuo? Y en este punto, vamos a decir que es alcanzar la felicidad. Ahora bien, como ya sabemos que mi objetivo va a ser alcanzar la felicidad, porque pues nada más tengo pues una sola, digamos, oportunidad. Digo, no es como que no voy a renacer, o bueno, desde la perspectiva de Piccolo, no voy a renacer, no tengo una segunda vida, no va a ser un halo divino que me va a dar vida eterna, o sea, eso no va a pasar. Solo tienes una sola oportunidad. Y como solo tienes una sola oportunidad, y tú en esa única oportunidad vas a tener que buscar la felicidad para tratar de ser lo más feliz posible, en este punto habría que preguntarse, ¿cómo alcanzar la felicidad en esta, la única vida que tenemos? No tenemos otra, eso que no tengamos muy en cuenta, es la única que tenemos. Y Epicuro va a responder para este punto que va a ser a través del placer. Ahora bien, el placer implica no necesariamente un placer sexual, aunque también está implícito. Insisto, cuando hablamos de placer también podemos hablar propiamente de degustar algún alimento, alguna bebida, hacer alguna actividad que te gusta y que genera sensaciones agradables. Todo eso está conllevado en el placer. Por lo tanto, aquí va a aclarar entonces este Epicuro que no es el placer sexual, porque en esto implica que ya de manera más específica, hablando de orgias, hablando de fetiches, interrelaciones, drogas, etc., etc., van a ser cosas que si bien me van a causar placer en algún punto, son cosas que no me van a durar tanto. Así mismo como todo el placer de manera general. Pero entonces habrá que preguntarse para este punto. Entonces Epicuro, ¿cómo entiende el placer? Y es aquí cuando él nos va a decir que el placer, para él, va a ser la ausencia del dolor. Entonces, su filosofía sobre la búsqueda de la felicidad a través del placer nos va a decir entonces que la forma en cómo yo voy a buscar la felicidad va a ser a través de evitar el dolor. Pero aquí habría que preguntarse, bueno, según tu autor que me dices que evita el dolor para justamente ser feliz y eso, ¿cómo rayos le voy a hacer para evitar el dolor? Porque estamos de acuerdo que el dolor no solamente es físico, también puede ser emocional. Entonces, en este punto, lo que nos va a decir que la forma de evitar el dolor desde una perspectiva muy específica va a ser a través de la mesura. Y aquí habría que preguntarse qué es la mesura. Bueno, Epicuro nos va a decir aquí que la mesura nos va a implicar rechazar placeres que a lo largo del tiempo pueden provocar dolor. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente lo que nos dice aquí es que cuando nosotros, ¿cómo decirlo? Buscamos el placer, tenemos que ser muy cuidadosos con las formas en que, digamos, buscamos placer de manera general. ¿En qué sentido? Se me ocurren aquí dos ejemplos. A lo mejor si yo practico ejercicio, no sé, se me ocurre ahorita básquetbol, por poner ahorita algo. Ok, practico básquetbol,
porque me hace feliz, porque es agradable, me encanta la adrenalina que siento a través de la práctica, a través de un partido. Entonces es algo que es placentero. Ahora, ese es un tipo de placer adecuado de la perspectiva de Epicuro. ¿Por qué? Porque es un placer saludable, en el sentido de que disfrutas la emoción, haces ejercicio, entonces hasta es beneficioso para tu cuerpo. Ahora, un segundo tipo de placer sería, por ejemplo, a través de la bebida alcohólica. La bebida alcohólica, como bien saben, tiene un efecto relajante en el cuerpo, pero si tú consumes demasiado y lo sigues haciendo, pues, digamos, de manera repetitiva, en algún punto puede causar estragos a la salud. ¿Por qué? Para empezar, vas a comenzar a hacerte dependiente de la bebida. En segunda instancia, puede provocar enfermedades bastante fuertes en el cuerpo, dañando especialmente lo que va a ser el hígado. Entonces, a la larga, no es tan, digamos, tan buena idea hacerse dependiente del alcohol, porque a futuro te puede provocar problemas de salud bastante fuertes. Entonces aquí nos va a decir lo siguiente: si la mesura me indica que yo tengo que rechazar placeres que a lo largo, o más bien sí, con el paso del tiempo, me van a provocar dolor, entonces yo tengo que evitar aquellas cosas que yo sé que a lo mejor en una temporada de pequeña de tiempo me van a causar una sensación agradable, pero me pueden enfermar a largo plazo o me pueden provocar algún problema. Entonces, evitar adicciones de manera general, como obviamente drogas, como obviamente ciertas actitudes, digamos, peligrosas, pensando a lo mejor, no sé, se me ocurre aquellos niños, por ejemplo, que son muy dados a provocar a las personas, y digo, a lo largo del tiempo a lo mejor les causa placer, pero ¿qué tal si, por ejemplo, se agarran a alguien en más y se los agarra a guamazos? No, o sea, tratar de evitar cosas que yo sé que a lo largo del tiempo me pueden provocar un daño de manera física o de manera también psicológica. Ahora bien, a pesar de que la mesura me indica que yo tengo que evitar el dolor de la manera, digamos, bueno, sí, tengo que evitar el dolor lo más que pueda. También Epicuro me va a decir para este punto que efectivamente debemos evitar el dolor. Sin embargo, hay veces que hay que aceptar un poco de dolor para evitar uno mayor. ¿En qué sentido? En algunas ocasiones tenemos que aceptar un poco de dolor porque esencialmente si supongamos estamos enfermos y necesitamos, por ejemplo, una vacuna, entonces no vas a poder, digamos, simplemente zafarte de y decir, pues es que ya no me quiero vacunar porque pues me da miedo. No, o sea, no. Va a haber ocasiones donde vas a tener, digamos, que soportar un poquito de dolor, pero para poder, digamos, estar mejor. Entonces, pues, usualmente viene el asunto de la vacuna. Pero, por ejemplo, se me ocurre otra situación. Imaginemos que a lo mejor tienes apendicitis. Te tienen que operar. Obviamente te duele porque tienes apendicitis. Pero una operación implica un dolor un poco mayor a largo plazo, porque a lo mejor no te duele, digamos, en el momento en que te hacen la operación porque te anestesian. Pero obviamente la anestesia no va a durar por siempre. En cuanto se quite la anestesia vas a sentir el dolor, tanto de lo, digamos, de la herida que traías, como a lo mejor vas a quedar dolorido de lo que ya traías antes. Pero en ese punto Epicuro va a decir que si bien hay que evitar el dolor de la mayor tiempo posible, cuando tengas que soportarlo, toléralo un poco, porque va a ser necesario para tu propio bien. Un segundo, por favor. Esto es... Un segundo. Ok, ya. Bueno, ahora, la siguiente parte que hay que entender, ya que entendemos más o menos qué onda con la mesura, es que para Epicuro había fuentes específicas que causaban felicidad, que asimismo recordemos entonces para este punto que la felicidad se busca a través del placer. Esos tres puntos en específicos van a ser la amistad, una vida sencilla y una paz mental. Entonces, vamos a ver cada una de ellas y qué es lo que implica. Para empezar, tenemos que la amistad va a ser algo muy importante para Epicuro. ¿Por qué? Porque él decía que la felicidad solamente puede hallarse a través de conseguir lazos reales de amistad y
poder compartir con ellos tus pensamientos, tus inquietudes y asimismo tus dolencias, así como tus alegrías. Entonces llegaba a tal punto que él creía en estos lazos fraternales, que inclusive él, digamos, vivía en una casa, pero vivía con sus amigos, ¿no? O sea, imaginemos que a lo mejor, se me ocurre, rentaban un edificio, por poner ahorita un ejemplo, pero todos eran amigos ahí. Entonces, en ese punto compartían vivienda y les permite también compartir tiempo juntos, les permite, digamos, eh, aprender unos de otros y asimismo compartir inquietudes y demás. Ahora, la segunda fuente de felicidad para Epicuro era la vida sencilla. La vida sencilla, él nos dice lo siguiente, y es que el que necesita menos, trabaja menos y puede disfrutar más. ¿A qué se refiere con este punto? Porque también él dice que es el más importante de todos. Normalmente, cuando los seres humanos tendemos a buscar cosas materiales, eso nos implica digamos, una forma de conseguirlos un poco más compleja. ¿En qué sentido? Imaginen que a lo mejor yo me quiero comprar, no sé, un celular de 200 pesos. Ok, a lo mejor eso me implica tomar un trabajo de medio tiempo por 2 semanas, supongamos, y ya conseguí el dinero para poder comprar ese celular de 200 pesos. Pero imagínense que quiero conseguir un celular de, no sé, de 2,000 pesos. Ah, ok, eso me implica un tiempo de trabajo mayor, porque a lo mejor ya no me implica solo 2 semanas, a lo mejor me implica más tiempo para ahorrar ese dinero. Pensando que a lo mejor gano, o se me ocurre, por poner un trabajo de medio tiempo, 700 a la semana. Ok, eso me va a implicar muchísimo más tiempo. Entonces, en ese sentido, lo que va a decir Epicuro es que trata de vivir lo más sencillo, lo más... hay otra palabra, solo que no... Bueno, sí, lo más humilde posible. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú quieras más cosas materiales implica que tú tienes que trabajar más. Entonces, si tienes que trabajar más, tienes menos tiempo libre. Y a la larga eso implica que tú no puedes disfrutar tu vida de manera adecuada. Y esto lo voy a ejemplificar con justamente con las casas sociales. Imaginen que tienen una mansión. Ahora, esa mansión a lo mejor imagínense lo mejor equipada posible. Salones de juegos, obviamente las habitaciones, una cocina, un comedor, propiamente una sala de estar, un recibidor. No sé, se me ocurren muchas cosas. Imagínense que se tienen alberca. Ok, ahora, estamos de acuerdo que si tienen una mansión de ese tipo, ustedes van a, y si ustedes viven ahí, solitos no se van a poder hacer cargo, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque es un lugar muy grande. Necesitan ayuda para qué? Para poder hacer la limpieza del lugar, para mantenerla lo mejor posible. En el caso de la alberca, que alguien venga a estarla limpiando. Si, por ejemplo, si no saben cocinar, tienen que buscar a alguien que sepa cocinar y obviamente les prepare la comida. A lo mejor no va a ser tan fácil mantener el orden de la casa, van a estar una ama de llaves, en la parte de la limpieza que les ayudan a limpiar. O sea, eso implica personal. Personal que obviamente vas a tener que contratar. Ahora bien, eso implica dinero. Y el dinero implica tener un trabajo que te abastezca del capital suficiente para poder mantener esos lujos. O imagínate que también tienen un carro. Un carro implica un gasto más. Ahora, todas esas cosas que tú tienes, hablando de la mansión, hablando del carro, los objetos que tengas dentro de ella, implican un gasto que implica asimismo un trabajo que le tienes que dedicar tiempo. Ahora, el tiempo ha demostrado que normalmente cuando las clases altas tienen como ciertos, vamos a llamar, lujos, eso infiere también una, digamos, inversión de tiempo a, digamos, sus propios negocios. Hablando de una corporación, hablando de un negocio muy específico, hablando de un trabajo muy específico. Lo que los lleva a estar mucho tiempo fuera de casa. Y pues básicamente centrados en el trabajo. Ahora, el trabajo les quita todo el tiempo que pueden tener libre para poder descansar, para poder pasar con su familia o en general para dedicarse a sí mismos. Entonces al final te la pasas más tiempo trabajando que realmente disfrutando, porque a lo mejor tienes una mansión y tienes demás, pero pues, ¿en qué momento la disfrutas? Si te la pasas, por ejemplo, no sé,
18 horas fuera de casa y cuando llegas a tu casa llegas a dormir. ¿Qué realmente disfrutaste de tu mansión? Y la respuesta es nada. Entonces, en base a esto es que Epicuro decía que mejor, en lugar de esa mansión y pandomina que te quisiste inventar en este punto, mejor tener una casa chiquita. A lo mejor necesitas una habitación para poder descansar, efectivamente. Ten una pequeña salita de estar si quieres. Una pequeña cosita para prepararte de comer. Y, pues, obviamente un baño, ¿no? Y ya. No necesitas más. ¿Para qué quieres una mansión? Eso implica muchísimo más trabajo y muchísimo más estrés. Una casa pequeña, como les acabo de mencionar, es más fácil de mantener, de limpiar y no te complicas la vida y no necesitas ayuda de nadie. Lo puedes hacer por tu cuenta. Entonces, al final, en lo que dice ese Epicuro en este punto, es que vive lo más humilde posible, porque eso te implica un mayor disfrute de tu vida y no estar pensando de, híjole, todavía tengo que. Ahora bien, el último punto o fuente de felicidad a partir de la perspectiva de Epicuro es la paz mental. En el caso de la paz mental, lo que nos va a decir aquí es que él va a recomendar el estudio, la reflexión y la meditación. Epicuro nos va a decir en este punto que nosotros tenemos que estarnos preparando lo mejor posible. ¿En qué sentido? Estudiar sobre temas que a lo mejor no tengamos algún interés, alguna inquietud, y reflexionar sobre ellos y finalmente meditarlos para poder aplicarlos en nuestra vida diaria o por lo menos quitarnos la duda de por medio. Pero aquí hay una pregunta y eso es como ¿por qué? Y bueno, en este punto lo que nos va a decir es que el mayor enemigo de la paz mental va a ser el miedo. Aquí voy a hacer una pequeña pausa porque tengo que aclarar lo siguiente. El ser humano normalmente de manera, vamos a llamar específica, va a tener un cierto comportamiento en base al miedo. Si el ser humano se siente amenazado, normalmente va a reaccionar con miedo, pero este miedo se genera por 3 razones específicas. En primera instancia, por entender que digamos, la cosa que se siente, digamos, amenazado es más fuerte, o sea, tiene conocimiento de que es más fuerte. Segunda, cuando se siente amenazado por algo en específico. Y tercera, cuando desconoce algo. Cuando el ser humano desconoce algo, su primera reacción es el miedo. Y por eso es que justamente Epicuro nos recomienda desde el punto anterior, estudia, porque en el momento que estudias tú te vas a poder quitar miedos de por medio, porque vas a entender qué está pasando. Entonces, en este punto es por eso que él recomienda que estudiemos, reflexionemos y meditemos esa información, para que entonces, llegado a un punto, yo no tenga miedo. Pero, en el dado caso de que eso, digamos, no funcione y sigas teniendo miedo, él va a recomendar en este punto los 4 remedios filosóficos que más adelante se van a conocer como el tetrafármaco. Y de momento, ¿por qué? No sé por qué se puso así. Ahí está. Ok. Ahora, en este punto el tetrafármaco va a actuar algo así como los 10 mandamientos de la iglesia, solamente que enfocados a la búsqueda de la felicidad desde la perspectiva de Epicuro. Y entonces tenemos que el tetrafármaco se basa simplemente en 4 reglas muy sencillas. La primera regla dice, no temas a los dioses. Ay Dios, ¿qué quiso? No temas a los dioses. ¿En qué sentido? Para empezar, cuando habla de que no temas a los dioses, estamos implicando que Epicuro viene de una época histórica donde ya no se creía tanto en los dioses. Recordemos que de hecho desde Sócrates ya había un asunto ahí, digamos, ateo, porque ya no se creía en los dioses. Ahora, antes de continuar, recordemos que el Partenón griego de manera general se creó para poder explicar los eventos inexplicables de la naturaleza por los medios escasos que tenían para explicarlo. Si llovía, Zeus se enojó. Si hay una guerra sangrienta, Ares tiene la culpa. Si alguien tuvo una pesadilla, Thanatos lo vino a visitar. El punto aquí, que siempre hay una explicación a partir de los dioses griegos para eventos específicos que van sucediendo. Pero en este punto Epicuro dice que ya no tiene sentido pensar en ello,
porque se está demostrando poco a poco para este punto que los eventos naturales no tienen necesariamente que ver con los dioses. Ahora bien, suponiendo que existieran los dioses, Epicuro decía, no tiene sentido que les tengas miedo. Porque, a ver, suponiendo que existan dioses de verdad. Ok. ¿Tú crees en serio que va a tener el tiempo esta pues entidad de estar viendo específicamente a cada persona, a ver quién hace un gesto que a lo mejor no me parezca? Ah, fulano ya frunció el ceño, ya no me gustó. Voy a bajar del Olimpo, lo voy a castigar y luego voy a volver a subir. Y otra vez me voy a poner a ver a personas y voy a buscar otra vez ahora a quién más vuelve a señalar digamos, el gesto. Entonces, al final eso no tiene sentido y aquí es lo que dice justamente Epicuro. En el remoto caso de que realmente existieran los dioses, tienen mejores cosas que hacer que estar viendo exactamente qué haces tú. ¿Para qué les tienes miedo? Vive tu vida y no vivas en pro de lo que te va a hacer Dios, considerando que ni siquiera estás seguro que existe. En el caso, por ejemplo, del Partenón griego. Ahora bien, el segundo punto dice, no temas a la muerte. Entendamos en este punto que Epicuro va a entender a la muerte como una privación de todos los sentidos. Entonces, en este caso, lo que nos va a decir aquí, no temas a la muerte porque para empezar, no la vas a poder evitar. No importa qué tantas pataletas hagas, qué tanto digas, qué tanto hagas, qué tanto llores, no importa. Te vas a morir de cualquier manera en algún punto. ¿Por qué? Porque eres un ser mortal. Entonces, acepta la muerte como venga, simplemente vive de la mejor manera que puedas hoy. Y en el momento en que más dices, bueno, voy a morir, pero por lo menos viví lo mejor posible y sinceramente viví feliz. Y además, el de Epicuro va a decir que en ese punto, ¿de qué tienes miedo exactamente de la muerte? Digo, la muerte, pues no vas a sentir nada. Literalmente vas a quedarte inmóvil, ya no vas a sentir nada. No vas a sentir dolor, no vas a sentir absolutamente nada. Y tampoco tienes que preocuparte por ese asunto, digamos, del cielo y del infierno, porque no hay ni uno ni otro. Vas a desaparecer. ¿De qué te preocupas? Simple y llanamente acepta la muerte como venga y vive lo mejor que puedas. No hay más. Ahora, en el caso del punto 3 nos dice que lo placentero es fácil de conseguir. Entonces, en este caso lo que nos va a decir que cualquier cosa que tú, digamos, te genere placer, puede ser muy fácil de conseguir. Desde la parte, digamos, si es un alimento, alguna actividad, hasta propiamente el placer sexual, es fácil de conseguir. Pero en este caso, no te preocupes tanto, simplemente evita aquellos comportamientos, más bien, aquellos placeres que me puedan causar dolor en algún punto, recordemos de nuevo la mesura, evita aquellas cosas que te puedan causar un mal a futuro, pero pues realmente no es tan difícil vivir en paz y con placer, porque es muy sencillo. Lo único que hace falta es que tú dejes de poner tantos peros y pues buscar lo que realmente te gusta hacer, lo que te gusta sentir y en base a ello seguir con tu vida. Si tú solo te pones trabas, pues obviamente vas a ser infeliz el resto de tu vida, pero pues si pones de tu parte, realmente no es muy difícil vivir en este mundo feliz. Y finalmente el punto 4 nos dice que lo doloroso es fácil de soportar. En ese sentido, lo que nos va a decir aquí es que si bien el dolor en algunas ocasiones no se va a poder evitar, ya sea por una u otra razón, no te preocupes, porque para empezar, el dolor es pasajero y soportable. O sea, a veces no lo vas a poder evitar porque o va a llegar por algún asunto ya sea de salud o por algo en específico, pero siempre va a llegar el dolor. Entonces, cuando llegue el momento, sopórtalo, porque en algún punto ese dolor no va a estar ahí siempre. Se tiene que esfumar en algún punto. Y como se tiene que esfumar en algún punto, no tienes que temerle a algo temporal. Entonces, vive tu vida, evita el dolor de la mejor manera posible, pero si llega un punto en donde vas a tener que soportarlo, pues bueno, enfrenta el problema y soporta el dolor, porque de todo modo no va a ser para siempre. Se va a ir en algún momento y pues vas a poder seguir con tu vida. Eso es lo que nos plantea el tetrafármaco que nos plantea este Epicuro. Y finalmente entonces, para terminar con su teoría de este hombre, habrá que preguntarse por este mundo. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace feliz? ¿Y cómo lo voy a conseguir?
Esa es la perspectiva que nos trae justamente Pícoro. Ahora bien, el otro autor que vamos a revisar de hoy, que es un poco más sencillo, va a ser desde la perspectiva de Hiparquía. Ahora, Hiparquía va a venir a platicarnos, bueno, va a venir digamos, a presentar un tipo de filosofía más radical. Hiparquía perteneció a la escuela de los perros. De hecho, es conocida como la perra de la historia. Y es considerada como la primer filósofa de la historia también. Ella perteneció a la escuela de los perros que estuvo presente en la historia aproximadamente entre el 340 a.C. y el 300 a.C. La escuela de los perros es también considerada como la escuela cínica, que justamente es de la que hablábamos cuando justamente empezamos la clase del día de hoy. Ahora bien, Hiparquía ingresó a la escuela de los perros de una manera relativamente banal. ¿En qué sentido? Conoció a Crates, que Crates por su parte fue un filósofo precursor justamente del pensamiento socrático. Es decir, Crates realmente escuchaba lo que decía Sócrates y sobre eso él arraigó muchas ideas. Sin embargo, él las llevó a un asunto un tanto más radical cuando ingresó a la escuela de los perros y pues, digamos, él tenía como su propia perspectiva a través del pensamiento socrático. Ahora bien, conoce Hiparquía, Hiparquía se enamora de Crates y entonces gracias a él es que Hiparquía se desprende de sus estándares sociales y ingresa a la escuela de los perros. Ahora bien, antes de comenzar propiamente con Hiparquía, vamos a hacer un pequeño apartado que es para describir la escuela de los perros. Entonces, hablaremos rápidamente. Cuando hablamos de los filósofos perros, estamos hablando de personas que viven en armonía con la naturaleza y alejados de todo bien material. Ellos decían que nosotros, los seres humanos, somos más similares a pues, animales. O sea, independientemente de que seamos seres racionales, seguimos siendo animales. Entonces, como, ¿por qué necesitaríamos de tantas cosas materiales como nos los planteamos de manera usual? Entonces, no necesitamos tanto, necesitábamos cosas nada más muy básicas para poder sobrevivir, pero realmente no era así como pues tan específico. Por otra parte, ellos creían que vivir en armonía con la naturaleza era muchísimo más importante. Entonces, realmente no tenían un interés real en formar parte de los estándares sociales que nos manejaban desde un inicio. Como ya les dije, la escuela de los perros va a ser el equivalente a la escuela cínica y ellos van a tener una filosofía radical muy específica e inclusive demasiado radical incluso para la época misma. Un segundo. Me acabo de dar cuenta que aquí se puso a ver esto. Ya. Ok. Para empezar, van a vestir con harapos. Es decir, no van a buscar vestir como ropa como tan formalita ni mucho menos, por el contrario. Van a ser harapos. En segunda instancia van a vivir, insisto, como animales. Lo que implica que todas las acciones que tengan van a estar basadas en sus propios instintos. Y finalmente van a fornicar en público. O sea, a ellos no les va a interesar si la otra persona los ve teniendo relaciones sexuales de por medio. Ellos van a estar así porque, pues, son animales. ¿Qué pasa, no? O sea, ¿cuál es el problema de que los vean? Esa era, digamos, el pensamiento en este punto. Ahora, ya tenemos un contexto de cuál era la escuela de los perros a la que ingresó Hiparquía. Entonces ya tenemos que darnos una idea de por qué se le conoce a ella como la perra de la historia. Ahora vamos a ponernos en contexto, pero directamente con ella. Hiparquía pertenecía a una clase alta de la antigua Grecia. Recordemos un poco de los estándares de la mujer con respecto a su forma de comportamiento. Y para empezar, eran mujeres que debían vestir recatadamente, de manera adecuada, tener cierta conducta basada en modales. Y asimismo, una de las cosas que no se les permitía era permanecer en público mucho tiempo. Si llegaban a salir era por algo en específico, ya sea algún evento importante, ya sea porque acompañaban al marido a algún lado en específico, o porque salieron a algún mandado muy en específico y no se quedaron mucho tiempo en la calle. Eso era una dama recatada hablando de la antigua Grecia. Ahora bien,
El problema con Hiparquía es que ya no le parecía todo este, digamos, relajo. Entonces lo que hace es que esta mujer se desprende de su posición social. ¿Qué hace? Renuncia a su casta social, renuncia a su familia y se va con Kratos a vivir justamente con estos filósofos perros. En este punto lo que va a hacer Hiparquía es que entonces va a desafiar a la sociedad patriarcal y misógina del momento y en este momento ella va a desafiar a esa sociedad. En este punto lo que va a pasar es que ella va a imponer su presencia como mujer y esta presencia la van a considerar un desafío en el caso de los filósofos. Una apartado aquí es que recuerden que a través de la historia lo que hemos revisado es que los filósofos son normalmente hombres. Entonces, en el caso de los griegos fue un golpe muy fuerte para su ego, porque creían que los filósofos solamente los hombres tenían algo que aportar al conocimiento, cosa que Hiparquía pues rompía los estándares y entonces era un reto hacia ellos. Ahora bien, como les dije, Hiparquía se desprendió de todos los estándares sociales que manejaba. Eso incluía su, digamos, derecho a estar en público. ¿En qué sentido? A ella no le importaba lo que llegasen a pensar sobre ella, y entonces se la pasaba en la calle si era, digamos, necesario. No le importaba lo que pensaban de ella. Entonces, debido a ello, es que se fue tratada, fue tachada por prostituta. ¿Por qué? Porque como ya les dije, como las mujeres no era bien visto que estuvieran mucho tiempo en la calle, las únicas mujeres que normalmente se la pasaban en la calle justamente eran esa clase de personas, ¿no? Y pues como ella se la pasaba en la calle, porque pues insisto, renunció a muchas cosas de su posición social, eso implicó de alguna manera que ya le valía, digamos, lo que pensaran de ella. Ahora, un enfrentamiento que justamente pasó debido a esta forma de comportamiento de Hiparquía es que justamente en un banquete que sucedió en una casa de un personaje que se llama Lisímaco, Hiparquía va a emplear un sofisma que va a estar usado justamente para uno de los filósofos que estaba hablando en ese momento. Este sofisma implicaba lo siguiente: si Teodoro puede dañarse a sí mismo, también es lícito que Hiparquía dañe a Teodoro. Ahora bien, en base a esta retórica que usó en este momento para justamente este filósofo que estaba hablando, que era Teodoro, digamos, no le pareció que le contestasen de esa manera. Como que, digamos, justamente este ego que traía justamente por su posición como filósofo y como hombre, de alguna manera le ofendió a él. Y en este punto, para intentar ofender a esta mujer, él creyó de alguna manera que jalando los vestidos de esta pues, mujer que era Hiparquía y la deja medio desnuda, pensó que se iba a ofender porque, pues digo, pensemos, insisto, que la época implicaba que la mujer era muy recatada, normalmente. Hiparquía no lo era. Hiparquía se queda medio desnuda en medio de muchas personas y pues no le importa, realmente no lo tomó como mayor importancia lo que pasó. Pero justamente como vio que no le hizo nada, porque no le, digamos, no le importó Hiparquía lo que pasó en ese momento, intentó, digamos, rematar la situación diciéndole lo siguiente a Hiparquía: ¿tú eres aquella que cambió la rueca de tejer por la filosofía? Este asunto, digamos, donde él hizo esta frase, fue como una burla porque, o sea, normalmente las mujeres eran catalogadas como para trabajar en estándares como del tejido y demás, y, digamos, no para pensar por su cuenta. Pero, insisto, recordemos que Hiparquía, ella era un personaje demasiado, digamos, influenciado por la escuela de los perros. No era una persona normal con la que estaba tratando. Entonces, Hiparquía, en lugar, insisto, de molestarse por esta clase de situaciones que se dio, por el contrario, simplemente con calma le responde: ¿te parece mal, Teodoro, que ella gastara en las ciencias el tiempo que habría de gastar en las telas? En este punto ya implica que está gastando su tiempo en lugar de las acciones normales de una mujer, o de lo que los estándares hablaban sobre una mujer, en cosas más específicas hablando del conocimiento. Entonces, al final, lo que quedó con este personaje es que nunca pudo ofenderla,
Nunca pudo realmente hacerla quedar mal, no importaba lo que le hiciera, porque de cualquier manera la mujer le contestaba de manera adecuada a la situación. Eso era lo interesante de Hiparquía, que no era como, digamos, una mujer despechada ni mucho menos. Simple y llanamente, pues sabía perfectamente que estaba yendo en contra de los estándares sociales de la época, pero de cualquier manera ella se defendía con argumentos racionales. No habría por qué enojarse si sabes cómo hacerlo. Y bueno, basada en esta ideología, tenemos un pequeño texto que justamente está basada en la ideología de Hiparquía. Entonces, escuchen con atención. Yo, Hiparquía, no seguí las costumbres del sexo femenino, sino que en corazón varonil seguí a los fuertes perros. No me gustó el manto sujeto de la fíbula, ni el pie calzado, y mi cinta se olvidó del perfume. Voy descalza, con bastón, un vestido cubre mis miembros, y tengo la dura tierra en vez de un lecho. Soy dueña de mi vida para saber tanto o más que las ménades del cazar. Hiparquía. En este caso, lo que implica este texto básicamente es que Hiparquía abandonó todos los estándares sociales simplemente para seguir sus propios objetivos. Ella sabía perfectamente que en el momento en que ella abandonase su casa de origen y siguiese a Kratos, iba a ser tachada como la peor escoria de la sociedad. Pero a ella no le importó porque ella buscaba su felicidad a través de sus propios, digamos, pensamientos, sus propias metas, etcétera. Entonces, si para buscar su felicidad tenía que desprenderse de los estándares sociales clásicos, ella aceptó esta, digamos, condición, porque ella sabía perfectamente que si se tenía a las condiciones de la época, lo único que iba a provocar es que efectivamente iba a ser una mujer, digamos, aceptada por la sociedad, pero iba a ser una mujer, digamos, sumisa y que nunca iba a ser feliz, porque solamente se iba a limitar a seguir las órdenes de alguien más. En cambio, lo que hizo ella fue desprenderse de esa parte social, teniendo en cuenta que obviamente iba a ser ofendida muchas veces. Pero, pues sus objetivos fueron muy claros. Quiero el conocimiento, quiero realmente saber la verdad. Y entonces voy a tener que renunciar a algo para poder conseguir otra cosa, que al final lo hizo feliz. Que es justamente lo importante de Hiparquía. Ahora, un glosario muy rápido que justamente está basado en lo que acabamos de revisar es, para empezar, recordamos que el sofisma, que ya lo habíamos visto desde hace como un mes, no me recuerdo, es básicamente el equivalente a lo que es una falacia y una mentira. Básicamente, un argumento falso o capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero. En el caso de la retórica, cuando escuchamos el término retórica, es básicamente aquella persona que tiene una labia lo suficientemente fluida para poder convencer a otras personas a través justamente de sus palabras, porque sabe cómo hacerlo, porque sabe cómo de alguna manera persuadir y conmover a las personas. En el caso de la fíbula que mencionaba el texto anterior, se refiere a un especie de accesorio que usaban en el pasado para poder asegurar la ropa. Como recordarán, los antiguos griegos no tenían ni botones, ni cierres, ni cosas por el estilo. Entonces, pues usaban las fíbulas para poder ajustar sus prendas. Y finalmente se mencionaron a las ménades. Las ménades son muy similares a las ninfas cuando, si recuerdan, cuando vimos a los dioses griegos. Y en el caso de las ménades, lo que van a tener, digamos, de diferente de las ninfas, es que van a estar más relacionadas con el dios Dionisio, que si recuerdan, Dionisio es dios del vino y del libertinaje. Entonces, basado en ello, nosotros sabemos que al ser la escuela de los perros tiene mucho que ver hablar de las menades en ese sentido, puesto que son un tanto más libertinas, justamente como su nombre lo dice. Ahora, ¿dudas hasta lo que hemos visto ahorita, chicos? Con respecto a Epícoro o a Hiparquía. No, maestra. Ok, bueno, unos avisos rápidamente, nada más que déjenme de grabar.